Hola, ya estamos en vivo, transmitiendo. Estamos aquí con nuestra invitada Efi Filgar y pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo y esperamos que estemos, no, hay que quitar los subtítulos, pues que nos acompañen, que poco a poco se empiecen a acercar aquí a nuestra charla, a nuestra entrevista, que va a estar muy, muy interesante. Eh, Vamos a platicar sobre, pues bueno, Efi nos tiene mucho que contar seguramente. Eh, para los que la conocen, pues ya saben quién es Efi. Y para los que no la conocen, pues bueno, ella es una querida indonesa que radica en México ya desde hace pues un tiempo y que ya es casi mexicana, es mitad mexicana y mitad indonesa. Así Ya, es, así es. ya bastante familiarizada con nuestro país, está ya muy familiarizada con el español, ya come tacos, ya come nopales, ya es casi mexicana. Así es. La mitad indonesia, la mitad mexicana, pues los amo todos, los dos. Pues sí, tienes tu corazón también en Indonesia, ¿no? Y en Claro. México. Ay, Efi, pues la verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañes hoy, que hayas aceptado nuestra invitación, porque bueno, casi todos los que hemos estado participando pues son mexicanos que han ido a estudiar a Indonesia y que pues de alguna manera nos enamoramos de su cultura maravillosa y pues hemos estado aquí compartiendo y escuchando pues lo que nuestros compañeros que han estado por allá han podido pues, realizar. Entonces ahora queremos saber qué pasa con la Indonesia que viene, a México y se queda aquí, se queda a vivir, y pues que ya es parte también como de, pues eso, también colaboras mucho a la difusión de tu cultura y pues también de alguna manera has llevado parte de la cultura de México a Indonesia. Entonces, pues para nosotros es un gusto y un placer tenerte hoy con nosotros. No, para mí es un gusto, mucho gusto eh, de poder estar aquí contigo, con los amigos mexicanos. Y muchas gracias por la invitación, es una sorpresa. Me da mucho gusto, la verdad, sí, eres siempre mi una gran amiga, que ya sabes, desde inicio de tu carrera, ¿no? Nos conocimos, ¿no? Cuando te fuiste a Sí, Indonesia, ¿verdad? Ese es cuando sí, yo llegué a México y tú ya en unos meses después te fuiste a conocer más profundo, ¿no? sí, Indonesia. exactamente. Sí, sí, sí. Y Yo me pues acuerdo que hasta bailamos juntas, Efi, en algún momento de nuestras historias. sí, sí, fíjate que pues yo creo que lo mismo, ¿no? Es el del destino, ¿no? Destino de ti, de mí, de varias personas, ¿no? Y este, en mi caso es casi jamás pensaba sobre México, jamás en mi vida, así de ni siquiera así atravesar el nombre del país, México, en mi cabeza. Y de repente un día hace ya hace 23 años casi, mucho, ¿no? Había una oferta de parte de la Embajada de México en Yakarta para dar clase en una universidad. Eh, no sabía qué universidad, no, nada, o sea, cero. Pero el contacto me dio una gran confianza porque el contacto por mi director, porque en aquello tiempo,
yo estaba trabajando en la Universidad de Indonesia, en la Facultad de Letras. En aquel momento se llamaba Facultad de Letras. Y estaba trabajando ya como maestra en un centro de enseñanza de indonesio para extranjeros. Y en este momento había una solicitud de parte de una universidad de México, pedir una persona que puede dar clase en México, ¿no? Entonces fui a la embajada y me hablé con el embajador, y en ese momento me dijo, si quieres ir a México. Digo, yo nada más vine para saber, ¿no?, de qué se trata. No, pero el embajador en ese momento dijo, no, pero si quieres, por supuesto, te veo como una candidata, una buena candidata. Entonces dijo que, bueno, ok. En un mes después, pues llegué a México. Así llegué a México, conocí a la universidad y en ese momento, en realidad, yo tenía plan de nada más un año de trabajar en México. Pero resultó, unos meses después, hubo un problema, ¿no? Un crisis económico, político, social muy grande en Indonesia en mayo 98, y eso me hizo pensar de tal vez no es el momento, ¿no?, de regresar a Indonesia. Entonces extendí en un año a 3 años. Y de 3 años, ya sabes, hasta ahorita 23 años se convirtió en 23 años, y yo diría que pues muchos años estar aquí todavía en México, muchos años. Así es. Pues No sí. sé cómo se llama eso, destino. ¿Tú crees en destino? Pues yo creo que sí, ya era tu destino llegar a México, quedarte y pues ser parte de esto que ahora eres en el Colmex, ¿no? O sea, de todo esto que has desarrollado. Y pues a mí me parece súper, digo, desde que te conozco, has sido siempre muy movida, estás siempre así, con iniciativa. Entonces, pues yo creo que eso también es lo que te ha permitido poder hacer todo lo que has hecho en todo este tiempo, ¿no? Y quedarte y tomarte a México como tu segunda casa, y ahí estás, ¿no? Y eso me Sí, parece muy, muy interesante también. sí, así es, así es. Y además, pues en ese momento, ¿no? Hace 23 años, mucha gente no sabía sobre Indonesia, ¿no? Me preguntaba, ¿dónde está Indonesia? ¿Es parte de China? No, en Asia, es un país. Sí, pero ¿qué parte de China? ¿No? Entonces, había mucha desconocido, ¿no? O sea, información desconocida por parte yo diría también por parte de los indonesios, ¿no? No había una cercanía, ¿no? Y en ese momento yo pensaba, digo, es buen momento para estar aquí y promover más, bueno, aparte de trabajar en el Colegio de México, yo he tenido plan de promover Indonesia, sobre todo literatura indonesia, bahasa Indonesia, cultura indonesia, sobre todo Indonesia, ¿no? Porque hay muchas, o sea, la gente no conocía a Indonesia. También en ese momento también de parte de los indonesios no conocía nada a México. Sabías
sabían mucho de telenovela, porque en ese momento pues boom, ¿no? En Asia, en el sureste de Asia, en Indonesia, todo el mundo le gustaba. Entonces, ay, vas a conocer a Marimar. Yo, sí, por Sí, a mí supuesto, me pero tocó ¿cómo no? creo que a todos los que hemos ido Dharmasisvas nos tocó Sí, que los ¿verdad? ¿A poco que no llegaban de México era así de María tonto? Mercedes, y Thalía y Acapulco, sí, sí, sí. Acapulco. Acapulco, Marimar, telenovela, no, todas las telenovelas, saben, ellos saben, entonces digo, ay, es un buen enganche, ¿no? Para conocer el país a través de muchas cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, telenovela es buena manera, ¿no? Para conocer y ahí la gente intenta conocer más y más, ¿no? Y luego ya la música, mariachi, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ya se conocen más, ¿no? En tanto de parte de los mexicanos como parte de los indonesios, ¿no? Uh-huh. Así es. Y Tenemos bueno, que Efi, tú trabajar ahorita, mucho. sí, claro. Y además, pues también Indonesia, al igual que México, pues tiene una cultura súper vasta, ¿no? Es muy grande, también tienen una cultura pues muy diversa, muy variada. Este, entonces, creo que esas son también una ventaja que tienen los dos países, que la gente no se podría aburrir por conocer más sobre la cultura de cada país, porque pues es muy grande, es muy vasta, pues sí, es muy interesante. Y bueno, Efi, ahorita tú hablabas sobre, o sea, sobre cómo la gente se ha ido acercando a conocer Indonesia, ¿no? O sea, hablabas sobre el idioma, el, el, el Bahasa. ¿Qué es el Bahasa? ¿Qué es exactamente el Bahasa? Sí, mira, un punto muy importante, lo que tengo que explicar, porque mucha gente me preguntaba, por ejemplo, ¿no? Una pregunta, oye, entonces la gente habla Bahasa, ¿verdad? O sea, ¿qué? Sí, habla Bahasa. Ah, digo, ya entendí. Entonces, la mayoría de la gente piensa que Bahasa Indonesia es el nombre todo completo, como nombre, como Efi, ¿no? Graciela, así el nombre completo. Entonces le expliqué, no, es que la palabra Bahasa Indonesia tiene dos palabras. Bahasa quiere decir idioma, lengua, Indonesia, el país, ¿no? El problema, bueno, no es el problema, el punto es que en indonesio, el idioma oficial de Indonesia se llama indonesio, en español sería indonesio, en bahasa Indonesia sería bahasa Indonesia, lo llaman bahasa Indonesia, porque en indonesio no hay forma de decir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, Japón, japonés o japoneses. Hay tres palabras, ¿no? Japón para decir el país, japonés el idioma y los japoneses para decir a la gente. Uh-huh. En Bahasa Indonesia no hay fórmula como en español o como en inglés, ¿no? Más bien como en español, para que sea más claro. Entonces, en idioma, en indonesio, tenemos que poner la palabra porque no hay nada más Indonesia. ¿Pero qué Indonesia? Pues no sé, depende. Se refiere al país, puede ser, ¿no? O sea, por eso se llama negara Indonesia, país de Indonesia, ¿no? Orang Indonesia, la persona o la gente de Indonesia. Tiene que agregar una palabra. Lo mismo pasa con el idioma. Cuando se construyó Indonesia, bueno, Indonesia es un país joven, ¿no? Construida en 1945 políticamente, ¿no? Apenas inició en 1945 y que antes pues no había.
ni siquiera palabra indonesia. Entonces, es una palabra nueva, ¿no? Eh, 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 políticamente, cuando los líderes de Indonesia querían construir el nuevo país, entonces teníamos que pensar en idioma, por supuesto, ¿no? Idioma oficial, ¿no? Porque, porque tenemos más de 600 idiomas, ¿no? Y para construir un país es necesaria construir no sé, elegir, en algunos países lo eligen uno de ellos, ¿no? La que existen. En otro, por ejemplo, el inglés, lo que sea, ¿no? Pero en caso de Indonesia, los líderes pensaban que sería mejor construir un idioma oficial que sería neutral, digamos, ¿no? Yo diría que era buena idea, ¿no? Porque así no se pelean quién domina o no, no hay, ¿no? No hay mayoría, no hay minoría, sino todos juntos con Bahasa Indonesia. Entonces, pensaban en uno, ¿no? Entonces, cuando se construyó esa, ese, este país, piensa en el país, ¿cómo se llama? Entonces, acordaron, se llama Indonesia. Entonces, negara Indonesia, ¿no? Orang Indonesia. ¿Y cómo le llamamos al lengua? Entonces, Bahasa Indonesia. ¿Por qué? Porque en la construcción de Indonesia, en Bahasa Indonesia, así lo llamamos. Por ejemplo, japonés lo llaman, en Indonesia se llama Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, Bahasa Prancis. Entonces hay que poner esa construcción sintáctico, ¿no? En idioma indonesio también así. Entonces, Bahasa Indonesia, pero sin embargo, el Bahasa Indonesia es el nombre, ¿no? El nombre del idioma, Bahasa Indonesia, y se escribe B mayúscula y I mayúscula, como el nombre, ¿no? Entonces, no podemos decir, regresamos a la pregunta, no podemos decir, oye, hablas indonesio, hablas bahasa, hablan bahasa entonces. No, porque eso sería, ¿hablas idioma? Sí, claro. Hablas idioma. ¿No? Entonces, así es. Yo le expliqué, no, en español sería indonesio. Entonces, ¿hablas indonesio? ¿Hablan indonesio? ¿Hablas indonesio? ¿Hablamos indonesio? Así es. Pues eso es un poco de la historia sobre Indonesia. Bueno, Indonesia, Bahasa Indonesia. No, en español sería indonesio, Indonesia como país, indonesio, el idioma indonesio, y la gente, ¿cómo le llaman? Pues indonesios, indonesias, así es. Muy bien. Y a mí me parece muy interesante como que el idioma se crea a partir de una unidad interna y no como una imposición externa. Y eso también es muy bonito, ¿no? Porque muchos de los idiomas que hay en otros países, pues ha sido impuesto por quien llega de fuera Exacto. ¿cómo se llama? Lo determina el idioma, ¿no? Y aquí Sí. pues fue por una cuestión de necesidad interna y eso es muy bonito porque al final pues también tiene su origen pues, de la necesidad del propio país de tener un idioma donde se pueda concentrar a a todo el pueblo, digamos, ¿no? A toda Sí, la sociedad. sí, Y eso es muy bonito, históricamente creo que es algo bastante interesante.
Sí, ¿no? yo diría eso. Bueno, no es porque soy indonesia, no, no, pero la razón, o sea, cómo los líderes pensaron en esa idea, ¿no? Tan importante. De hecho, Bahasa Indonesia es el único elemento que para integrar todos los indonesios, ¿no? Porque tenemos también bahasa local, ¿no? Bahasa Jawa, bahasa Bali, hay más de 600 bahasas. Y luego la religión, hay varias, hay Islam, católico, no hay algo que como para decir identificar, ¿no? Identificar de uno a otros, es el único, Bahasa Indonesia es el único que se puede usar como política importante, ¿no? Para la construcción de país. Como nación, como... Sí, es exacto, para la construcción de la nación, del país, de, de, de la cultura indonesia que no existía en realidad, pero a, par, a partir de eso tenemos que pensar en Indonesia, ¿no? Así es. Y bueno, y cómo surge el Bahasa, o sea, bueno, o sea, ya comentas como esta cosa histórica, pero ¿en qué fundamentos lingüísticos o en qué fundamentos se crea el Bahasa? O sea, como que si son muchos idiomas, o sea, bueno, están lo que tú dices, 600 o más, en qué se basa para poder construir una unidad lingüística y que sea entendible de todos, ¿no? O sea, de todos estos, este, de todas las comunidades o que hablan otro Bahasa Java, como tú dices, ¿cómo nace cómo nace el indonesio? Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, yo creo que tengo que un poco de explicar un poco de la historia atrás, ¿no? Pues durante los reinos en Indonesia, prácticamente en cada región se usaba el idioma local, ¿no? Entonces, cuando llegaron los comerciantes musulmanes, ese es importante, este elemento, cuando llegaron los comerciantes musulmanes, empieza el comercio, ¿no? En comercio en todo la religión, digamos la región, ¿no? ¿Cuál sería, pues, hoy en día lo conocemos como Sumatra, Java o las Molucas, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, por supuesto, se necesitaba una lengua, ¿no? Para comunicarse. Entonces, ¿qué se usaba en ese momento? Según los datos, se usaba malayo, una, una variante de malayo. ¿Cuál sería? Es muy difícil porque cada, cada lugar hay una variación, ¿no? En Sí, Sumatra un poco diferente que en Java o en las Molucas, por ejemplo. Pero podemos decir es una variante de malayo, ¿no? De malayo. ¿Por qué malayo? ¿Por qué eligieron al malayo? Porque era fácil de aprender, ¿no? En vez de árabe, por ejemplo. A pesar de que en aquel momento eh, el sistema de bueno, la escritura que llegó a Indonesia, hay una influencia, mucha influencia del árabe, ¿no? Entonces también surgió el yawi. El yawi es el malayo que se escribió en árabe, pero, ajá, ah, pero el árabe, no usaron el árabe, porque no sé, a lo mejor era difícil, ¿no? Y justamente eso, la discusión es que era fácil el malayo,
¿no? Entonces se usaba el malayo, ¿no? Como la comunicación, como lengua de comunicación. Y durante la colonización holandesa, los holandeses no querían implementar el holandés para que se aprendieran todos los indonesios, solamente los élites. ¿No? Esa es su política. Pero gracias a esa política, no, o sea, no hablamos, o sea, no. Holandés. Exacto, no impone, ¿no? El holandés sobre la lengua en Indonesia, las lenguas en Indonesia, no lo usaron esto. Entonces, durante la colonización holandesa, 300 años, 350 años, casi 350 años, digamos, estoy hablando en términos general, nadie hablaba holandés. Estoy hablando en términos general, por supuesto, ¿no? Estoy hablando del el porcentaje, ¿no? De la gente, de la población, ¿no? ¿Cuántas personas que hablaban pues, muy reducido? No sé, a lo mejor 5%, no, ni siquiera 5%, a lo mejor no, porque solamente se usaba en las oficinas de los, o sea, de los holandeses, ¿no? Que estaba en Indonesia y hablaba holandeses con los élites, lo que te decía, ¿no? Uh-huh. El nivel población seguía hablando en cada región su idioma local, pero como lo que te había dicho, ya había una variante, ¿no? Una variante de malayo que se usaba casi en todos Indonesia, en sí, no en todos, yo creo que Sumatra, Java, sobre todo, ¿no? Particularmente Sumatra, Java, las Molucas, quizá un poco más hacia Celebes, ¿no? Sulawesi, ¿no? Así, porque esa es la ruta del comercio, sobre todo el comercio de especias, ¿no? Okay. Entonces ahí está el idioma ya muy, digamos, muy famoso, ¿no? El malayo ya muy famoso, lleva muy famoso en toda la región, ¿no? Como digamos Indonesia hoy en día, como digamos una lengua franca quizá, ¿no? Lengua franca. Y a pesar de que el malayo, la gente que hablaba el malayo era más pequeña, el porcentaje, que Java, por ejemplo, ¿no? Pero no eligieron a javanés, ¿no? Eligieron a malayo, ¿no? Malayo. Entonces, cuando surgió ese movimiento nacionalista, ¿no? Para construir la nueva nación indonesia, pensaban en eso. Yo creo que la razón era muy razonable, ¿no? ¿Por qué eligieron a Indonesia, no? Porque, bueno, el indonesio que eligió Bahasa Indonesia que construyeron en términos, bueno, con comillas, ¿no? Entre comillas, basado en malayo, ¿no? Basado en malayo, porque yo diría que por la razón es muy razonable, ¿no? Porque ya era muy famoso, ¿no? Y además, otra vez, es una lengua muy fácil, ¿no? Sin embargo, según un profesor de la Universidad de Indonesia, el variante del malayo que se utilizó como base del Bahasa Indonesia era no era una variante
común y corriente, sino una que se usaba en sur de Sumatra. Ajá. En el siglo XVIII, al final del XVIII, había había un lingüista que trabajaba sobre malayo, sobre idioma malayo, ¿no? Entonces, según el experto de la Universidad de Indonesia, los libros que publicó por este experto, el lingüista malaya, digamos, porque malaya es la cultura, ¿no? Uh-huh. Fue utilizado como base de Bahasa Indonesia. Entonces, hay había gramática muy clara sobre esto, diccionario, y etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que había una razón es razonable, ¿no? Eligieron esto por varios criterios, ¿no? Y caracteres importantes que políticamente aceptaban, ¿no? Aceptable, ¿no? Y en ese momento todos los líderes de todos la región aceptaba esa iniciativa, ¿no? Y pues ya se convirtió en Bahasa Indonesia digamos, la primera fase fue en 1927, cuando declararon como una iniciativa de la construcción de nueva nación Indonesia, y posteriormente, en 1945, cuando se independizó Indonesia, ¿no? Se construyó de manera oficial por la independencia de Indonesia. Y pues el gobierno de Indonesia trabajó muchísimo para construir ese idioma como un idioma, un idioma, ¿no? Un idioma, porque era construcción en realidad. Entonces, hoy en día, pues, es como un idioma, con cualquier concepto de idioma, ¿no? Bahasa Indonesia. Y si lo comparas, ¿no? Al principio el indonesio al principio del siglo XX, y hoy en día es totalmente diferente, porque ahí está, ¿no? La idea de construir nuevo idioma. Ah, pues qué interesante. Yo la verdad realmente desconocía todo esto de lo que estás hablando ahorita, sobre, pues eso, sobre cómo nace el idioma, ¿no? Uh-huh. Interesante, y es muy interesante puesto que estás hablando de un proyecto de nación donde tienen que construir todo desde el idioma, desde cómo, o sea, eso pues como a estudio social o sociológico es muy interesante cómo el Así idioma es, fungió así un es, papel muy, muy importante para poder consolidar su proyecto de nación, ¿no? Es así bastante es. interesante. Y bueno, ¿y qué tan difícil es el Bahasa Indonesia? ¿Cómo? ¿Qué tan difícil es el Bahasa Indonesia para Mira, aprenderlo? yo diría fácil, súper fácil, comparando con el español. Bueno, sí, el Híjole, español. la verdad sí es muy difícil para nosotros, ¿no? Para los indonesios. Pero mira, yo creo que es relativo, claro, es relativo, ¿no? Es como pensar si tú te acostumbras decorar tu casa con un estilo clásico, ¿no? Digamos, ¿no? Decorar. De repente tienes que cambiar así con un estilo minimalista, así. ¿No? Diferente, ¿no? O sea, vas a pensar, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde está? Falta algo, ¿no? Porque piensa en la
O sea, el cerebro piensa en tu estructura, ¿no? Y esta estructura es muy completa, bueno, no es muy completa, no, es que relativamente, ¿no? Tiene eso, tiene eso, tiene eso, tiene eso, mientras el otro no tiene, ¿no? Pero entonces es la misma, o sea, si los sinónimos es muy difícil, pero también es difícil. Lo mismo como pasa, te digo, es como ver dos estilos de casa, ¿no? Una es clásica, estilo clásica, otro es minimalista, ¿no? Entonces siempre piensa, ay, falta algo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, saya makan, ¿no? Saya yo, makan, comer. Saya makan, pues se entiende, aunque, ay, ¿cómo lo traduces? No sé, no puedo traducirlo, saya makan, ¿qué quieres? O sea, no puedo, porque necesito pensar en tiempo. O sea, saya makan ayer, porque saya yo, makan comer. Saya makan ayer, saya makan hoy, saya makan Nanti malam. mañana. Exacto. O sea, así. Eso sí, saya makan ayer, comí, entonces, ¿no? Saya makan besok, comeré. ¿No? Por ejemplo, eso. Entonces, bahasa Indonesia es, digamos, fácil. Bueno, es fácil. Lingüísticamente es mucho más fácil que, por ejemplo, comparando con tailandés, por ejemplo, es porque eso es muy, muy complicado, ¿no? Hay idiomas que fácil, mediano, o sea, y es súper difícil, ¿no? Yo creo que base Indonesia es mediano, ¿no? En término mediano, diría que en 6 meses se puede aprender bien y hablas bien conmigo. Fíjate que a mí me pasó que lo pude aprender a hablar más o menos rápido, pero en cuestiones de escritura ya más formal, sí ya me resultó un poquito más complejo, o sea, sí ya tiene un uso, o sea, diferente, ¿no? Entonces ya no es tan fácil como que si lo escuchas y lo entiendes y dices, porque la pronunciación tampoco es tan difícil, ¿no? Pero sí ya para la escritura o para leer, por ejemplo, pues ya me resulta así un poco más complicado, ¿no? O sea, ya no resulta tan sencillo. Sí. Y bueno, hablando justamente de leer un libro y esto, pues yo te conozco desde hace un rato y sé que pues que has tenido esta necesidad de traducir libros, obras literarias de Indonesia, del Bajas Indonesia al español. Entonces, pues a ver, cuéntanos de eso, Efi, ¿cómo es tu proyecto en la traducción de la literatura de Indonesia? Sí, es un trabajo muy difícil, claro, es muy difícil porque lleva otro campo, ¿no? Otra especialidad, ¿no? Tienes que tener muchas cosas para esto. En realidad yo no soy, bueno, mi formación no es como traductora, ¿no? Traductora. Estudié lingüística, pero eso, al principio cuando yo, bueno, me preguntaban, cómo es Indonesia y bla, 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 ¿no? Entonces, empecé, digo, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que, de, aparte de dar clases, tengo que hacer algo que también sirve para promover y como trabajo en literatura, pues literatura, lo que tengo que hacer pues con la literatura, ¿no? Entonces empecé a hacer, bueno, trabajar en la traducción con mis alumnos, por supuesto, como parte de curso, ¿no? De curso en el Colegio de México, en el Centro de Estudio de Asia y África. Por cierto, doy clase en el Centro de Estudio de Asia y África, en el área de sureste de Asia, porque ahí todos los estudiantes reciben, bueno, tienen que tomar curso de idioma
porque se supone que el objetivo es ser investigador, ¿no? Investigador. Con ese objetivo, el idioma es importante, ¿no? Entonces, el curso de indonesio es parte del curso de obligatorio en el Centro de Estudio Asia y África. Y ya empecé, desde 2000 empecé a pensar en proyectos de la traducción, ¿no? De las obras literarias indonesias al español, digamos, obras literaturas indonesias, no obras literaturas en Indonesia, porque es diferente, porque si hablamos sobre obras literaturas en Indonesia, podría ser, se trata de varias, ¿no? Escrito en indonesio, pero también escrito en idioma local, ¿no? Como javanés, Claro. balinés, ¿no? Entonces, estoy trabajando en obras literaturas indonesias, es decir, escritas en indonesio. En indonesio. Ajá, en indonesio. ¿Qué tan difícil? Súper difícil, muy difícil, porque primero es la traducción, la segunda es literatura, ¿no? Es otra especialidad, ¿no? Mucho más restringido, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya tengo 3 libros y están en plan, ya están. Otros 4 libros pronto van a ser publicados por el Colegio de México, ojalá. Pero sí, y a mí me gustaría también, bueno, esa es parte del curso, ¿no? Esa especialidad que puede traducir. El objetivo no es ser traductor o traductora, pero la traducción sirve mucho para sus estudios, como cuando empieza a revisar textos en indonesios y escribir su tesis, ¿no? Maestría y doctorado, tiene que traducirlo, porque nadie más que puede traducir, él tiene que traducir. Entonces, Claro. esa parte del curso es muy importante para ellos. Por eso entonces parte de, pero se convierte también parte de mi proyecto, ¿no? Como proyecto profesional en el Colegio de México. Pues, ojalá. Ojalá que Seguramente que sí. muchos, ¿no? Sí, muchos. Yo he Sí, tenido el gusto, creo que al una menos cosa, estar en 2 de tus presentaciones. sí, pero una cosa es curioso porque en el mundo no hay, no existe. Es muy triste. No existe la traducción directamente del indonesio, o sea, literatura indonesia, ¿no? Del indonesio al español, de indonesio al inglés, muchísimo, ¿no? a otros idiomas también, pero del indonesio al español, nadie, o sea, en el mundo nadie, eso. Entonces O sea, eres la pionera de la traducción. pero me gustaría también invitar a la gente que pues, forma parte de ello, porque es importante, ¿no? Para el estudio, ¿no? Claro. No tanto para la promoción, pero para el estudio es importante, ¿no? Así es. Pues sí, yo creo que la literatura, pues en la literatura podemos encontrar muchísimo sobre la cultura de un país, ¿no? Sobre sus tradiciones, pues bueno, pues mucho sobre el pensar, el sentir de esta cultura. Y pues estaría muy interesante que ya que has traducido tú algunos libros, que pudieras contarnos más sobre la literatura indonesia. ¿Qué pasó? A ver, sobre la literatura indonesia, ¿no? Es decir, ya es escrita en indonesio.
Empieza al final, yo diría que al final del siglo XX, al final del siglo XX, donde tiene que ver, por supuesto, lo que conté, ¿no? Hace rato, de la construcción de la nación, de la nueva nación, ¿no? Entonces, en ese momento había muchas obras todavía en, digamos, malayos, ¿cómo te diré? Como una literatura malaya, digamos, ¿no? Porque en ese momento todavía no había oficialmente el indonesio. Entonces, un ejemplo de la literatura indonesia, obras literarias indonesias en al principio de la construcción de nación, por ejemplo, se creaban muchos pantun. Pantun es como una poesía, ¿no? Pero es diferente, es muy típico de la cultura malaya, de la cultura malaya. Voy a leer uno. Sí. La verdad es muy difícil de traducirlo porque ahí está el choque de la cultura, ¿no? Porque no está a la mano, o sea, no está en misma equivalencia, ¿no? Pero voy a intentar en español. Sí. ¿No? Ese es un pantón. Voy a leer 4 párrafos. Y cada párrafo voy a traducirlo, ¿no? Ok, sí. Bien. Jangan suka dibenang-benang. Kalau dibenang, memutus tali. Jangan suka dikenang-kenang. Kalau dikenang, meracun hati. La traducción sería, no juegue con los hilos. Si lo hace, se desgastan. No guarde sus anhelos. Si lo hace, le envenenan. Oh. Siguiente. Jangan suka dibenang-benang. Ambil kuda penarik bendi. Bagaimana tidak dikenang? Biasa berdua, tinggal sendiri. La traducción. No juegue con los hilos. Tome caballo que jala el carro. ¿Cómo que no guarde mis anhelos? Antes acompañado, ahora solo. La tercera. Ambil kuda penarik bendi. Bendi tumpangan engkau demang. Jangan terlalu diambil hati. Masih banyak bunga yang kembang. Tome caballo que jala el carro que conduce el cochero. No lo tome tan en serio. Es mucho lo que ha florecido. Oh. La última. 2-3 toko di Padang. Sebuah saja si toko besi. 2-3 bunga yang berkembang. Setangkai saja si jantung hati. La traducción. Muchas tiendas en el poblado. Solo hay una herrería. Muchas rosas han florecido. Solo de una me enamoraría. Así es. Pero bueno, es parte de la cultura malaya, ¿no? Pantún, que hoy en día casi la gente ya no se usa, ¿no? Porque voy a hablar un poquito rápido, una breve. El
la literatura en región Indonesia, que estamos hablando de Indonesia, creo que inició en el siglo 7, 8, 9, cuando creció este poder del reino en Java. Igual al mismo tiempo también construyeron Borobudur, por ejemplo, ¿no? Prambanan, ¿no? Los templos importantes. También creció, se desarrolló también la literatura, pero en aquel tiempo, pues la literatura tiene mucho que ver con la religión, ¿no? O sea, yo creo que hasta prácticamente fin del siglo XX, ¿no? Cuando el poder político de los reinos hinduistas y budistas terminó más o menos en el siglo XIV y empezó con el poder de los reinos musulmanes, ¿no? Pues el Islam, la religión del Islam y también la literatura de Medio Oriente también entraron, ¿no? Y había muchas literaturas que tienen que ver con el Islam, ¿no? Que antes con el hinduismo, budismo, ¿no? Que luego con el Islam. ¿Hasta cuándo? Pues prácticamente, yo diría prácticamente hasta la nueva construcción del país, ¿no? De la nación, de Indonesia. Ahí cuando llegó la influencia de Europa, ¿no? Y ahí empieza la nueva forma de escribir literaturas, ¿no? Entonces, y podemos ver marcar la diferencia, ¿no? Entre la influencia durante los reinos hinduistas, budistas y luego reinos musulmanes y la colonización, cuando no durante la colonización, es más bien cuando termina la colonización, la colonización holandesa y la nueva construcción de Indonesia, ¿no? Tiene que ver por supuesto, tiene que ver con la política ética que expandió, ¿no? Dentro de Europa y a todos los países colonizados, ¿no? Ahí empezó la nueva forma de la literatura indonesia, ¿no? Pero para nosotros, para los expertos en literatura, han pensado que el inicio de la literatura indonesia es cuando tiene que ver con la construcción de la nación, ¿no? Pero también hay una transición, por eso entonces digo, ese pantón lo que yo recité, es las obras más o menos en esa periodo, ¿no? En ese periodo. Sí, hoy en día sí todavía lo usan, pero pues es muy raro, ¿no? Utilizan porque eso es, digamos, de la generación de mis papás, todavía lo usan. Yo cuando era pequeña todavía escuchaban la gente usar con pantón, ¿no? El programa de televisión también había eso, pero hoy en día casi ya no, casi no. Y hoy en día es otra totalmente diferente. Si quieres, voy a recitar uno para, Sí, claro ver, ¿no? Cómo es hoy en día, ¿no? Sí, yo nada más tengo una pregunta. Sí. ¿Y ese surgimiento de esa literatura tenía como, o sea, eran cosas nacionalistas, o sea, se hablaba sobre el nacionalismo, o sea, como aquí tuvimos igual nuestro movimiento nacionalista y hablaba sobre justamente las raíces, en Indonesia era lo mismo, o sea, hacían este planteamiento de fortalecer, digamos, que ¿cómo se puede decir? Ahora se me fue la palabra, como
el amor a la nación, a la patria. Sí, sí. No, por supuesto, la política para construir la nueva nación, Indonesia, tiene que ver con muchas cosas, muchas cosas. Una parte importante es la literatura, ¿no? Entonces, la literatura también es un elemento importante primero para promover el idioma, ¿no? Indonesio. La segunda es para construir esta identidad nueva, ¿no? Y por lo tanto, en la época, a partir de la movimiento nacionalista, ¿no? Hasta, bueno, después, por supuesto, ¿no? Después de la independencia, había un proyecto de que todos los escritores tenían que, no era una forma obligatoria, ¿no? Pero es una forma como moral, digamos, para esa construcción, ¿no? Porque pues, en ese momento todo el mundo, bueno, todos los indonesios, ¿no? Todos los jóvenes de la nueva generación, pues pensaban en cómo construir, pues tenía mucha energía, ¿no? Entonces, una parte es positiva porque así de esa manera se extendió, se promovió el indonesio, ¿no? Los escritores empezaron a utilizar, dejaron a utilizar su idioma local y empezaron a utilizar indonesio, ¿no? Como como el moral, como en energía de la nacionalista, ¿no? Así. Entonces, ahí está. Y también es importante también incluir sobre todo en los 60s, ¿no? 60s, 50, 60, después de la independencia, cómo tiene que aprender indonesio, por supuesto, ¿no? Porque o sea, fuera de Yakarta, quizá, ¿no? No hablaba más que su idioma, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que trabajar en eso. Entonces, también había un proyecto importante de la creación de las canciones para los niños. Las canciones, a dos en realidad, ¿no? Las canciones para los niños y las canciones heroicos, ¿no? De patria, todo eso. Y yo me acuerdo bien, así, todas las canciones podía cantarlo, así. Y todo el mundo cantaba eso. Entonces, ¿por qué? Yo creo que ese era parte del proyecto del gobierno, ¿no? Como para que la gente empiece a hablar indonesio. Por ejemplo, ¿no? Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. ¿No? Yo creo que todo el mundo, o sea, por lo menos mi generación, ¿no? Conoce esas canciones. Eran canciones bonitas, en realidad es muy bonitas, muy bonitas en realidad, ¿no? Pero también hay como una sensación de pertenencia a Indonesia, ¿no? Eso también es una creación de ese sentimiento, ¿no? Y así, ¿no? Y hoy en día, no sé, a lo mejor nostalgia, ¿no? Porque hoy en día no hay ese tipo de canción. Bueno, tiene que ver con proyectos del gobierno, ¿no? Para esa construcción de nueva identidad, y todo el mundo habla indonesio, y
que no sea una obligatorio, que en una entra suavemente, ¿no? Por las canciones, por eso. Qué bonita canción. Yo la escuché en Indonesia, si no mal recuerdo. Sí. Pues ahora sí te gustas compartirnos el otro texto que ibas a leer. Ah, sí. Es simplemente para cerrar y también para mostrar que es totalmente diferente de las obras que del siglo, a final del siglo XIX, ¿no? Siglo XX, digamos, cuando inició el movimiento nacionalista. Voy a leer, porque es difícil recordarlo. Voy a leer. Ay, ¿dónde está? Espérenme tantito. Voy a leer pequeño. Es una poesía de contemporánea, por supuesto, literatura contemporánea, escrita por Sapardi Djoko Damono. Por cierto, Sapardi Djoko Damono era mi director en la Universidad de Indonesia cuando yo iba a venir a México. Gracias a él vine a México, así porque él es el amigo del embajador de México en Yakarta en aquel momento. Entonces, por esa relación, yo llegué a México. Entonces, me gustaría recitar su poesía, uno de mis favoritas, ¿no? Además, es famoso, uno de los importantes poetas en Indonesia. Berjalan ke barat di waktu pagi hari. Waktu berjalan ke barat di waktu pagi hari, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. La traducción. Caminando hacia el poniente por la mañana. Cuando camino hacia el poniente por la mañana, el sol sigue detrás de mí. Camino siguiendo mi propia sombra, la cual se alarga frente a mí. El sol y yo no peleamos sobre quién entre nosotros creyó la sombra. La sombra y yo tampoco peleamos sobre quién entre nosotros primero camina. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Realmente ha sido, pues, un gusto estar aquí contigo, escuchándote. Muchas gracias por la invitación. Y pues, igual a lo mejor nos puedes dejar así como algunas de los nombres de tus libros, por si hay personas interesadas en leerlos, dónde los pueden adquirir, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere leer más sobre pues, literatura, entonces, pues estaría bueno que por ahí nos los dejaras en un comentario, yo después los puedo publicar también en la página. Ok. Y pues ha sido muy, muy interesante. Mira, aquí tenemos unas preguntas y comentarios que igual te los voy a ir leyendo porque creo que no es tan fácil luego de verlos. Te saluda, dice Daniela Veras. Yo leí el libro de los cuentos clásicos de Indonesia y habla sobre la historia y cultura. Eso lo dice. Muchas gracias. ¿Es tuyo, Efi, el de cuentos clásicos de Indonesia? Ah, sí, claro. Sí. Ah, mira, está bueno. Qué bueno. Qué bueno, sí, porque ahora ya sabes uno de los libros es historias cortas, muy, muy cortas, pero es interesante. Yo diría que es interesante porque hay varias
similitudes, pero también es diferencias, ¿no? Entre cuentos folclóricos de México y de Indonesia. Ah, mira, Sí. qué interesante. Y bueno, luego sigue el de, bueno, te mandan saludos, déjame. Te manda saludos Alicia Medina, dice ¡Wow! Saludos. que te quiere mucho. Y Yuli dice, Juliana Meñez dice, por lo fácil me pareció difícil. Yo creo que se refiere al Bahasa Indonesia. Sobre todo para temas más académicos y por la diferencia entre el Bahasa coloquial y uno más académico. Eso Claro, es Juliana. claro, muchas gracias. Sí, por supuesto, es difícil cuando yo escribí bueno, la traducción lleva tiempo, ¿no? Entonces, ay, es hasta llorar, ¿no? ¿Cómo? Así, sí, claro, es muy difícil y se necesita una concentración, ¿no? Una pasión también. Claro. Una pasión, sí, pero... Y sí, y también lo que decíamos, ¿no? Siempre ya cuando está en Bahasa Indonesia, cuando ya está escrito, cuando de una manera más formal y como dice Yuli, más académico, pues ya no es tan fácil, ¿no? Ya es, Claro, obviamente tiene claro. sus reglas, tiene sus formas, entonces pues sí, ya no es igual que hablarlo así con tus amigos. Claro, es totalmente diferente yo creo que en cualquier idioma, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Así es. Y pues está otro comentario que dice, en náhuatl, en Bahasa se dice Bahasa, y Bahasa en náhuatl se dice náhuatl, o sea que no entiendo bien, pero o sea que yo creo que náhuatl es como idioma, ¿no? O sea, es como lo que significa, Ah, pues, ok. Sí. es como un... No hablo Bahasa, hablo indonesio. No, pero yo creo que él se refería a que la palabra náhuatl quiere Claro, decir Bahasa, o sea, idioma, pero me imagino que debe de haber sus derivados de idioma maya o idioma, no sé qué mira. otro. O sea, no sé en el náhuatl entonces qué sería lo que hablaban localmente aquí Sí. en el centro de Es México. interesante, ¿no? Hacer una discusión con una persona experto en eso para que, pues sí. Ah, ya luego dice cuentos folclóricos de Indonesia, que corrigió que no son cuentos clásicos, sino cuentos folclóricos, dice ella. Así Y es. bueno, luego Nancy, que también que bravo, dice Nancy. Muchas gracias. Y Esteban, que conocemos a Esteban, Sí. dice 4 libros, bravo. Ay, muchas gracias. Pues gracias. Pues creo que esos son los comentarios, Efi. Pues yo te agradezco muchísimo otra vez. No, muchísimas Primera gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, contigo, con mis amigos mexicanos, bueno, mis hermanos, ¿no? Porque ya es parte. No, pero es verdad, no es o sea, no es porque estoy hablando aquí, ¿no? Enfrente. No, pero una vez me preguntó, hablé con un amigo cercano, ¿no? Entonces, y yo no sé, pues a qué pertenezco, ¿no? A Indonesia o a México, ¿no? Y me preguntó él, ¿no? ¿Y qué has pensado? ¿Qué piensas cuando tú piensas en la casa? ¿Qué piensas tú cuando imaginas tu casa? ¿Dónde está? ¿No? Y le dije, en México. ¿Es tu casa? Sí, en verdad. Pues Oh, sí. mira. Pues yo creo que, mira, casi la mitad de mi edad, o sea, importante, ¿no? Para desarrollar como adultos, ¿no? Está aquí en México. Entonces, ya, aunque no empecé desde niñez, ¿no? Empecé ya adulto, pero
pero una parte importante de mi desarrollo es aquí en México, entonces Pues mis sí, ya está hermanos pasa eso, mexicanos, ya está pasa eso. yo diría que estoy en dos mundos, ¿no? Estoy en dos mundos, en la mañana en México, en la noche en Indonesia, ¿no? Estoy como personas como yo, está en dos mundos, habla en dos mundos. ¿No? Pues sí. Pues sí, creo que nos pasa un poco lo mismo a los que hemos estado en Indonesia. Se queda un cacho de nuestro corazón, se queda en Indonesia y estamos luego También así tú, como, ay, Pie, ya ¿a poco extrañamos. no? Yo creo que sí, también en una parte de tu corazón, piensas en Indonesia, ¿no? O sea, Sí, piensas, es como una parte de Indonesia, ¿no? sí, Claro, sí, por todo lo que has hecho sí, sobre es muy, muy este. profundo en mí, Indonesia. Sí, 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 lo mismo. Pues otra vez muchas gracias, Ah, muchísimas Leslie, gracias, Terima kasih. ya sama-sama, terima kasih. Y pues Lo muchas siento. gracias a todos por acompañarnos hoy y les recuerdo que siguen, todavía tenemos todo agosto porque pues ya la comunidad de mexicanos que han estado en Indonesia ha crecido bastante, entonces pues tenemos todavía muchos invitados también bastante interesantes y pues bueno, no dejen de acompañarnos cada viernes aquí a las 7 de la noche por Taribali, México. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Sampai Leslie. jumpa. Sampai jumpa. Gracias, terima kasih. Hasta luego. Hasta luego.